Bueno, vamos a comentar un poco el examen que tuvimos ahora en diciembre. Vamos a hacer los ejercicios y un poco también en función de las conversaciones que tuvimos ahí en los foros. Bueno, ver qué era lo que buscábamos con cada ejercicio y transparentar qué era lo que buscábamos evaluar, digamos, y qué es lo que pensamos de cada ejercicio. Algunos comentarios que me hicieron era que, bueno, que no había muchas cuentas. Eso en realidad yo lo estaba pensando ahora, creo que estoy conforme con la cantidad de cuentas que hay. En particular, por ejemplo, el de complejos era un ejercicio de cuentas. Las integrales ni que hablar, el de plano tangente también, el de Taylor también. Y después había cuentas, el de impropias, un poquito, y en la diferencialidad hay una partecita de cuentas. Digamos, si quieren sacamos esos dos. Pero bueno, hay un poco más de la mitad de los ejercicios de cuentas, pues son estos 5 y alguna parte de los otros. El de Fubini también. El de Fubini es un ejercicio típico de los primeros que aparecen en el práctico de integrales. Digamos, un poco más de la mitad, quizás un 60%, un poco más del parcial era de cuentas. Y después algunas evaluaciones sobre más conceptuales, que además era lo que dijimos siempre, ¿no? O sea, que íbamos a evaluar tanto la parte de hacer cuentas como la parte conceptual, y de hecho lo reafirmamos tanto que hicimos algunos videos especiales sobre esos temas. Entonces, yo creo que de eso me parece que por lo menos desde mi punto de vista, me parece que está bien balanceado. Después sí hay ejercicios que son más difíciles que otros, claramente. Hay algunos temas que son más difíciles, o por lo menos que a mí me resultaban más difíciles cuando los estudié, cuando los aprendí. Típicamente a mí me costaba mucho impropias y series, y creo que son ejercicios que, bueno, que en general son difíciles. En particular estos fueron... el de series me parece que era difícil, ahora lo vamos a ver un poco. El de impropias más o menos, o sea, si uno entiende más o menos qué es lo que está haciendo, o es muy fácil, o si, no entiende, si todavía no entendió del todo, del 100%, cómo se clasifican o qué es lo que hay atrás de las impropias, puede resultar un poco más difícil. Si no, puede salir en un minuto, digamos. Pero no estoy diciendo que sea fácil, es un tema difícil y es un ejercicio que evalúa la dificultad propia del concepto, ¿no? Em, bueno, también un poco discutíamos sobre la modalidad de los ejercicios. Y en realidad hay algunos que tuvimos que ir cambiando y hay otros que no. Por ejemplo, las integrales son la integral doble y la integral triple, son ejercicios que podrían ir así como están. De hecho, los teníamos pensados para ir así como estaban al parcial presencial, digamos. O sea, son algunos típicos que se preguntan así. Em, Después, bueno, bueno, quizás vayamos viéndolos a medida que lo vamos viendo. Entonces, em, yo hice un sorteo ahí, me puse en el EVA y me salieron algunas versiones de los ejercicios. Los ejercicios tenían distintas variaciones mínimas. Por ejemplo, en este de complejos, acá en lugar de un 2 en una versión había un 1 o un 4, y acá en lugar de entre 6 y 7 era entre menos 6 y menos 7, pero la dificultad era la misma. Básicamente, en este ejercicio lo que nosotros pretendíamos era que encontraran los dos complejos, Z y W, que cumplieran estas tres cosas. ¿Tá? Y ahí, esto es lo que comentábamos también, que nuestra idea primero era que poner algo así: Z es tanto más tanto por I, y que ustedes tuvieran que rellenar acá la parte real y la parte imaginaria, y lo mismo con W. ¿Tá? Esto no lo pudimos hacer al final en EVA, entonces una opción era ponerles Z es, no sé, 0 más 2pi por I, y W es no sé qué, pero si poníamos las opciones así, lo que íbamos a lograr en realidad no es que ustedes buscaran cuáles eran los Z y W que cumplían esto, sino que agarraran estos, los probaran, los metieran acá y así se dieran cuenta cuál era la opción correcta. Que bueno, está bien, pero lo que queríamos evaluar era si podían, partiendo de esto, reconocer cuáles eran los complejos que lo cumplían. Entonces, en lugar de ponerlo así, lo preguntamos eh, bueno, como el producto de la parte real e imaginaria, que en la dificultad no cambia, me parece, porque, bueno, en definitiva hay que encontrar Z y W. Entonces, ¿cómo salía esto? Bueno,
Y acá vi algunos errores en algunos parciales que revisamos, pero empecemos de la primera condición. Lo que hice acá es que la exponencial, que e a la z más w es 1 en complejos, ¿no? Entonces, uno puede pensar esto de muchísimas maneras. Por ejemplo, que esta es la notación, la expresión polar del 1. Otra forma es mirando el logaritmo, pero no era necesario. Pero en definitiva lo que podían sacar de acá era que z más w tenía que ser, muchos pusieron 0. Ojo, porque en realidad en los complejos recuerden que esto es un complejo. Y lo que estamos mirando acá es básicamente que esto, que el z más w tiene que ser un ángulo, o sea, un número imaginario puro, múltiplo de 2pi, ¿no? O sea, lo que ya saben, el 1 escrito como r por e a la i tita tiene que tener r igual 1 y tita un múltiplo entero de 2pi. Puede ser 0 o puede ser 2pi, menos 2pi, 4pi, lo que sea. Entonces, en definitiva, lo que tenemos acá es que z más w tiene que ser un múltiplo entero de 2pi. Eso es lo que sacamos de la primera ecuación. De la segunda, bueno, perdón. Entonces, si quieren pueden escribir acá una forma que muchos le hicieron así también. Si quieren podemos escribir a z como a más b por i y w como c más d por i. Y vamos a buscar a, b, c y d. En realidad, como la suma tiene que ser un complejo imaginario puro, entonces las partes reales tienen que ser opuestas, obviamente. Entonces acá si quieren ya podemos poner a y menos a. Bueno, y la parte real de z es 2. La parte real de z es este a, así que ya aprovecho y ya lo borro. De esta ecuación de acá sacamos que acá en realidad es un 2 y un menos 2. Y nos queda sacar b y d. Entonces lo que tenemos acá es que el módulo de w es 2. Entonces, de acá tengo w, el módulo de w es raíz de 2 al cuadrado más d al cuadrado, y esto tiene que ser 2. Entonces necesariamente d tiene que ser 0. Y entonces ahí ya está, porque tenemos que, vamos a poner acá, esto lo borramos porque recién dijimos que d tenía que ser 0. Entonces tenemos que, ya tenemos las partes reales, 2 y menos 2, nos queda b nada más, pero la sacamos de acá, porque w tiene parte imaginaria 0, y entonces en definitiva, de acá lo que tenemos es que, bueno, z más w es b por i, ¿sí? Sumamos acá, z más w es b por i, y esto tiene que ser igual a un múltiplo entero de 2pi. ¿Cuál? O sea, el b es la parte imaginaria de z, ¿no? Lo que nos falta hallar. ¿Cuál de ellos? Porque puede ser lo que decimos hoy, 0, menos 2pi, 2pi. Bueno, acá la ecuación 3 te dice cuál de ellos, que dependía de la versión, podía ser menos 2pi o 2pi. En este caso es 2pi. Entonces ahí tenemos que z es 2 más 2pi por i y que w es menos 2. Entonces de ahí sacamos, bueno, que el producto de la parte real imaginaria de z, que es este por este, da 4pi, y no me acuerdo si estaba el otro también, pero en definitiva es esto por 0, ¿no? Esto es menos 2 más 0 por i, el producto de la parte real e imaginaria de w era 0. Es un ejercicio que, si bien no es, capaz que no es típico, digamos, de los que aparecían en los complejos, pero no era complicado, simplemente había que agarrar las ecuaciones y ver qué era lo que querían decir y hallar cuáles. Había más maneras de resolverlo además. Pero bueno, esta es la última que vi en alguno de los parciales que revisamos. Bien, el de impropias era uno de los que decíamos que el tema es difícil. Entonces, pero igual me alegré mucho de ver muchas buenas soluciones. Entonces básicamente acá había dos problemas, uno en infinito seguro y otro en cero seguro también, porque tenemos esto acá. Entonces lo primero que había que hacer era separar esta integral impropia entre 0 y 1, por ejemplo, o lo que quieran, de esto, más la integral entre 1 y más infinito. Y acá la manera de pensarlo era el siguiente: tenemos esta información por acá, que nos dice cómo es el comportamiento de la función cerca de 0, y esta información acá que nos dice cómo es el comportamiento de la función cerca de infinito. Y recuerden, siempre decíamos que lo que importa para la convergencia de una integral impropia es cómo se comporta en las impropiedades. Entonces, cómo se comporta la
la función f cerca de 0. Bueno, con esto de acá lo que tenemos es Taylor, ¿no? O sea, eso es lo que nos está diciendo es que f de x cerca de 0 es parecido a, bueno, ¿cuál es el Taylor de f? Las primeras derivadas son 0 y la primera que es distinta de 0 es la tercera. Así que es más o menos como 5x3 sobre 3 factorial. No me importan las constantes estas, ¿no? Vamos a dejarla para que quede correcto lo que estamos diciendo. Pero entonces 5 sobre 3 factorial más un resto de orden 4 que no me va a importar. Entonces, en definitiva, o sea, la manera en que uno tiene que pensar esto es que esta integral de acá es equivalente, bueno, ya acá, equivalente a la integral entre 0 y 1, en lugar de f pongo x3. x3 sobre x al alfa. Vamos a escribir mejor acá, x3. Entonces esto, bueno, esto es la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x a la alfa menos 3. Y esto, para que sea convergente, como estamos en una de primera especie en 0, necesitamos que alfa menos 3 sea menor que 1. Entonces acá sacamos que alfa tiene que ser menor que 4. ¿Qué pasa con la de 1 más infinito? Bueno, acá nos está diciendo directamente, si quieren pueden ir a mirar las notas de teórico, que lo que está diciendo acá es que f es equivalente a x cuadrado en el infinito, ¿no? Bueno, este 2 no nos importa, obviamente. Entonces lo que está diciendo es, bueno, acá en el infinito, en lugar de poner f, pone x2, ¿sí? Si es equivalente, de hecho es exactamente el enunciado del criterio de equivalente. Entonces esta es equivalente a la integral entre 1 y más infinito de x2 sobre x a la alfa de x. Esto de vuelta lo escribimos como de 1 a más infinito de 1 sobre x al alfa menos 2 de x. Y como esta es una integral en infinito, lo que necesitamos es que alfa menos 2, creo que hoy dije mal de primera y segunda especie, pero bueno, no importa, se entiende. Que alfa menos 2 tiene que ser mayor que 1, así que alfa tiene que ser mayor que 3. Entonces alfa tiene que estar entre 3 y 4. Esa era la opción correcta. Dependía de la versión, dependía el orden. Cambiaban estos números que no cambiaban nada, pero a veces aparecía la f arriba o abajo, o el x a la alfa arriba o abajo, no sé. Y el orden, a veces aparecía hasta el orden 4, y acá en lugar de x2 aparece x a la 3, 4, no sé. Pero en definitiva lo que cambiaban eran los numeritos, no el razonamiento. Como ven, si uno está acostumbrado a hacerlo, no es nada raro. Sí es difícil interiorizar estas maneras, digamos, de clasificar, porque ya lo dije varias veces y lo voy a decir de vuelta, es un tema difícil el de clasificar integrales impropias. Bueno, el de Fubini a mí me parece que era bastante parecido, muy parecido a los ejercicios, los primeros ejercicios que hacíamos en el práctico de integrales. Entonces, en definitiva, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el dibujo de qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces tenemos xy. Entonces, lo que nos dice esto es, bueno, x varía entre 0 y 3. 1, 2, 3. Y para cada valor de x, y varía entre, allá lo escribimos acá porque después lo vamos a usar, y varía entre 1 menos 2x y 4 menos x2. Entonces, esta recta, igual 1 menos 2x, es una recta que en 0 pasa por 1, así que está acá, y tiene pendiente menos 2, así que es algo así. Más o menos. Y esta parábola es una parábola que pasa por el 4, por acá, y que corta en 2. Por acá puede ser. A ver. Sí. O sea que es algo así. Bueno, no me quedó muy lindo el dibujo, pero bueno, es eso. Entonces el área que... Perdón, el área no. El área que hay que recorrer, si quieren, para integrar una función genérica f era esta que estaba acá. ¿Ah? Entonces, en lugar de rayarla así, ya la vamos a rayar como está recorrida acá. Acá está recorrida así. Para cada x estamos variando y entre el piso y el techo. El piso es la recta, el techo es la parábola esta.
Entonces, o sea, lo estamos recorriendo así. Lo que nos pedía el ejercicio era, bueno, recorrerla usando el teorema de Fubini, así. Entonces, básicamente, lo que hay que hallar es, bueno, claramente hay que dividirlo en dos, porque el piso aparece quebrado acá. Entonces hay que hallar este punto acá, que en realidad ya lo hallamos, era el 1, lo hallamos cuando dibujamos la recta, y este punto acá. Este punto también ya lo hallamos, que era 4. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que hallar este punto acá, que básicamente es intersectar estas cosas, que da en, a ver, menos 5, si no me equivoco, esto. Pueden revisar la cuenta. Así que acá está menos 5. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Bueno, lo escribimos en dos partes. Primero vamos a integrar desde menos 5. O sea, esto tenemos que hacer, ya lo vamos a hacer, sabemos que lo vamos a dividir en dos, ¿no? Desde menos 5 hasta 1 y desde 1 hasta 4. Desde menos 5 hasta 1 de algo, bueno, de la función, más desde 1 hasta 4. Y ahora tenemos que ver entre qué y qué varía la x para cada uno de estos rangos. Entonces, entre menos 5 y 1, la x, que son estos que están acá, digamos, varía entre la recta y la parábola. Pero tenemos que describirlo, la x en función de y. Entonces hay que despejar de acá nada más, ¿no? O sea, de acá tenemos que x es 1 menos y sobre 2. Y acá tenemos que x es raíz de 4 menos y. ¿Está bien eso? Sí. Entonces, en esta primera, que es de menos 5 a 1, vamos desde la recta hasta la parábola. O sea, la recta es 1 menos y sobre 2 y la parábola es raíz de 4 menos y. Y en la de 1 a 4, que es esta parte de acá, va desde el 0 hasta la parábola. De 0 hasta raíz de 4 menos y. Y bueno, esta era la opción correcta. No sé. No sé qué más decir de eso. Bueno, creo que ahora llegó el primero difícil de ver. Bueno, el más complicadito, digamos. Había distintas versiones. Bueno, acá las versiones distintas eran cuál era la región, si era esta o era una por acá, por el otro lado, pero eran muy parecidas todas. Eran siempre entre una recta y una parábola, que podía cambiar la recta y la parábola o cuál de las regiones, pero eran muy similares todas. Bueno, entonces acá tenemos una serie, una sucesión a su n que da lugar a una serie que es condicionalmente convergente, ¿no? O sea que la serie en sí converge, pero que no converge en valor absoluto. Entonces teníamos tres afirmaciones que cambiaban un poquito de acuerdo a las versiones, pero que en dificultad eran parecidas, que era la convergencia de esta serie con este término general, una pregunta sobre el límite de a sub n y una pregunta sobre la convergencia de esta serie. Entonces, primero, quizás empecemos por este que me parece que es el más difícil, es más fácil. Básicamente lo que dice, tenemos una serie que es convergente y nos preguntan si el límite de a sub n es 0. Sí, claro, esa es la condición necesaria de convergencia, ¿sí? Así que esta es verdadera, seguro. Esa era muy fácil. Aparte, probablemente lo tuvieron ahí en el resumen teórico. Y después venían dos que pueden ser un poco más complicadas. Primero, uno cuando quiere ver si una... creo que aparte decían es necesariamente convergente o algo así. Las afirmaciones tenían como un poco más de información. Pero cuando uno está en duda también, si no sabe cómo encarar esta aceleración en general, que ahora lo vamos a hacer igual, uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué sucesiones cumplen esto? ¿No? La sucesión que vimos, típica, que la serie que converge, pero no absolutamente, el ejemplo que veíamos siempre era este, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que podemos usar para chequear. A ver, ¿qué pasa con esta, por ejemplo? ¿Esa converge? Y bueno, no. Porque justo en este caso lo que hacemos es anular el menos 1 de la n, que teníamos acá, y nos queda básicamente 1 sobre n, esta serie de acá, que sabemos que no converge, ¿sí? Así que no es cierto que esta serie siempre sea convergente. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la primera? Bueno, en la primera había varias maneras de hacerlo. Bueno, una era simplemente también tomar esto, como queda esta serie para este ejemplo en particular, que queda básicamente 1 sobre n menos 1 de la n sobre n, ¿no? O sea, quedaría, vamos a escribirlo, esa sería acá, quedaría
el valor absoluto es 1 sobre n y lo que me quedaría acá es menos 1 a la n sobre n, ¿sí? La serie de este término general. Y bueno, esto lo podemos ver como esto es la serie de 1 menos 1 a la n sobre n. Que básicamente este término de acá arriba, que es lo que hace, esto puede valer 1 o menos 1. Entonces cuando vale 1 esto se anula y cuando vale menos 1 esto se resta y queda 2. Entonces esta serie es divergente porque es básicamente la misma que 1 sobre n, pero con algunos términos ceros. Pero entonces esa era una forma de verlo. Y otra forma de verlo era simplemente que si esta fuera convergente, perdón, entonces ahí lo que nos queda es que es divergente eso, ¿no? No terminé de decirlo. Otra forma de verlo es que si esta fuera convergente, nosotros sabemos que esta es convergente. Perdón. La de término general a sub n es convergente. Entonces, si esta fuera convergente, como sabemos que esta es convergente, esta que queda acá necesariamente tiene que ser convergente también. Pues si esta fuera convergente, la podemos separar en la suma de estas dos, ¿no? O sea, nos quedaría, tenemos esta y esta, ¿no? Entonces, si esta fuera convergente, la podemos separar como suma de estas dos, como resta de estas dos, y sabemos que esta es convergente. Y si la suma es convergente y esta convergente, esta necesariamente tendría que ser convergente y sabemos que no lo es, ¿no? Así que esa es falsa también. Ahí está. Este era, ya ven, tenía sus cosas. El de sucesiones, creo que si bien es también así como para pensar, me parece que era bastante más fácil que el de series, porque básicamente tenemos una serie que es convergente, que es la b sub n, y una serie que toma los valores de seno de n pi sobre 2, o sea, toma 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, ¿no? Las sucesiones así. Entonces, veamos cada una de estas 4 afirmaciones, que de vuelta podrían estar un poco reordenadas o con alguna variación en cómo está formulada la afirmación. También en lugar de seno acá aparecía coseno en la otra versión, pero obviamente es lo mismo, está cambiado un poquito el orden de 0, 1, 0, menos 1. Bueno, A sub n posee al menos una subsucesión convergente. Sí, claro. Primero porque es una sucesión acotada y tenemos un teorema que nos dice eso. Y además lo miramos acá, ¿no? Pues tenés la sucesión que converge a 0, la sucesión que converge a 0, la sucesión que converge a 1, a menos 1, cualquiera de esas. Así que esto, verdadero. Que la suma sea convergente. Bueno, no. Pues se puede usar un argumento parecido al anterior. Sabemos que esta sucesión A sub n no es convergente, ¿no? Claramente. Esta que pusimos acá. Esta A sub n no es convergente. Si la suma fuera convergente, sabiendo que b sub n es convergente, A sub n debería ser convergente, y sabemos que no lo es. Y otra forma simplemente es ver que si esta es convergente y esta va oscilando entre 0, 1, 0, menos 1, bueno, la suma va a estar oscilando entre b más 0, b más 1 y b menos 1. ¿Sí? Eso es muy fácil de ver si uno entiende si uno entendió cómo funcionan los límites de sucesiones. Que el producto es acotada. Bueno, cada una de ellas es acotada, ¿sí? B sub n es acotada por ser convergente y A sub n es acotada porque la tenemos acá, sabemos cuál es. Y el producto de acotadas es necesariamente acotada. Así que esta es verdadera. Esta dijimos que era falsa. Y este producto dice que es convergente. Creo que decía que necesariamente era convergente. Y bueno, lo que hay que observar acá es que A sub n es acotada y esta sucesión tiende a 0. Porque B sub n es una sucesión convergente, entonces la resta tiende a 0. Y si esto tiende a 0, el producto es convergente y aparte converge a 0, esa sucesión. Así que esta es verdadera. Entonces la única que era falsa en esta versión, por lo menos, era la número 2. Bien, este de diferenciabilidad es parecido a algunos que hay en el práctico, en algún sentido, digamos, en el tipo de datos que se dan sobre la función, y al que apareció en el segundo parcial también. Hay un ejercicio de diferenciabilidad en el segundo parcial que tenía esta cara, digamos, sobre cómo se daban los datos. Básicamente había 3 afirmaciones que de vuelta cambiaban en cada una de las versiones, pero una era sobre si la función necesariamente era continua o no en el origen. Otra que tenía que ver con calcular el gradiente suponiendo que la función fuera diferenciable.
calcular el gradiente en función de estos datos que están acá, que eso es exactamente lo que está en el práctico y lo que decía recién que estaba en el práctico y en el parcial. Y esta parte de acá, que básicamente se preguntaba sobre si necesariamente era diferenciable o no la función, o había otra versión que estaba armada al revés, esta frase, entonces que si era diferenciable, entonces necesariamente era continua. Eso era lo que había que usar en la otra versión. Pero vamos a hacer esta. Entonces, primero, ¿cuáles son los datos que nos dan? Nos dicen cómo se comporta la función. Vamos a dibujar acá el plano donde está el dominio, digamos. Y lo que nos está diciendo es cómo es la función en esta recta y cómo es la función en esta recta. En la recta XX y en la recta X menos 2X. Nos dicen cómo es la función solamente ahí. No sabemos nada de cómo es la función en un montón de direcciones. Entonces, la pregunta sobre si es continua en 0, 0, no. O sea, con solamente esta información no tenemos ni idea qué es lo que pasa acá. No podemos decir que es continua. Podría ser discontinua perfectamente. Así que esta, en este caso, con esta forma de cómo está armada la afirmación, es falsa. Vamos a la tercera y después hacemos las cuentitas. Lo que dice acá es que si f de 0 es 0, entonces necesariamente se cumple este límite. Este límite, si lo miramos, a mí me quedó medio chico, pero es la definición de diferenciabilidad. Entonces nos están preguntando si la función es diferenciable. Y no, tampoco, no sé si la función es diferenciable o no. Solamente con estos datos no puedo saber si la función es diferenciable porque no tengo idea cómo se comporta acá. ¿Sí? Esa es simplemente era como para ver como para evaluar que el comportamiento, que la noción de diferenciabilidad, que era qué consecuencias tenía, o bueno, cómo repercute la noción de diferenciabilidad en todo un entorno y no solamente en algunas direcciones. Y bueno, y lo otro, que era la parte de hacer las cuentitas, básicamente la información que nos dan con estas cosas eran las derivadas parciales, perdón, las derivadas direccionales respecto al vector 1, 1 en el origen, y la derivada direccional en el origen respecto al vector 1, menos 2. ¿Sí? Y acá esta da 4 y esta da menos 2. ¿Sí? Eso básicamente son estos coeficientes que están acá. Y entonces, ¿cómo está armada esto? Esto dice, si las derivadas parciales son continuas en un entorno, decía, en un entornito del origen, ahí lo que tenía que se les tenía que hacer el clic y decir, bueno, si las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. ¿Sí? Esa es una condición que vimos. Entonces, y si es diferenciable, sabemos que las derivadas direccionales son las combinaciones lineales de las derivadas parciales. O lo que es lo mismo, este 4 necesariamente es 1 por la derivada respecto de x en el 0, 0 más 1 por la derivada parcial de y respecto de y en el 0, 0, donde este 1 es este que está acá y este 1 es este que está acá. Y por otro lado, este menos 2 es 1, que es este que está acá, por la derivada parcial de x respecto de x en el 0, 0, menos 2, que es este menos 2 que está acá, por la derivada parcial de respecto de y en el 0, 0. Entonces ahí con esto sacaban que necesariamente tienen que hacer, tiene un sistema, ¿no? Un sistemita re fácil de que 4 es fx más fi y que menos 2 es fx menos 2 fi. Entonces acá restan lo que quieran y ahí llegan a que las derivadas parciales son las 2 en este caso. Bien. Bueno, llegamos a las integrales ahora. Esta integral, había una integral triple y una integral doble. La integral triple la podían hacer de dos maneras. La podían hacer con coordenadas cilíndricas o con coordenadas esféricas. Yo creo que era más fácil con coordenadas esféricas, pero vi que algunos lo hicieron con coordenadas cilíndricas y les salió bien. Entonces vamos a ver cómo es el dominio. Es un dominio en R3, así que vamos a intentar dibujarlo. Donde vamos a poner X y Z. Entonces, primero es en el primer octante, digamos, todos positivos. O sea que en esta región que acabo de dibujar. Después esto, que es la ecuación de una esfera, obviamente. Vamos a dibujar ahí la esfera. Y tenemos esta otra condición que es y menor o igual que x. Entonces ahí tenemos la recta y igual x acá. Y
y menor o igual que x es esta zona de acá, ¿no? O sea, si lo pensáramos en el plano XY, en el piso, digamos, tenemos y igual x y es este ángulo de acá. Obviamente después cortado con la esfera. Entonces, la región que tenemos donde tenemos que integrar esta función, que es 4z en este caso, acá las versiones iban en si había un 4 acá o un 2 o cosas así. Entonces decía, acá tenemos la región es básicamente esta, ¿no? Bueno, no me va a quedar bien dibujada, pero es algo así, ¿no? Esa región que está acá. Entonces, tenemos que integrar ahí, y acá está, esféricas. Bueno, para mí, esféricas de cabeza, repito, lo podían hacer con cilíndricas y salía bien. Entonces, ¿cómo queda con esféricas esta? Queda la integral entre 0 y pi sobre 2 del ángulo este que baja acá, ¿no? El que llamamos phi, ¿no? Recuerden que arranca de acá, entonces baja hasta el piso, que es el ángulo pi sobre 2. Después podemos hacer el ángulo θ, que va entre 0 y pi sobre 4, porque es el ángulo que se mueve desde acá hasta acá, ¿está bien? O sea, es el ángulo que se mueve así. Y bueno, entonces va desde, si lo dibujamos en el piso, de vuelta, el dibujo que acabo de borrar, que tenía en rojo de acá está en X e Y, θ se mueve así. Así que va entre 0 y pi sobre 4, que es cuando se encuentra con esta condición. Bien, y después tenemos el radio, que va de 0 a 2, porque tiene que recorrer toda la esfera desde el 0, desde el origen hasta el casco de la esfera, que tiene radio 2, y pues eso es al cuadrado. Entonces ahora tenemos que poner acá la función. La función es 4z. 4z, que en coordenadas esféricas es 4 por z en coordenadas esféricas. Recuerden que es rho, vamos a poner r, coseno de phi. Y ahora lo que tengo que poner acá es el jacobiano, que es r cuadrado seno de phi, el jacobiano del cambio a esféricas. Esto es dr de θ de phi. ¿Está bien? R va entre r, que va entre 0 y 2, θ entre 0 y pi sobre 4 y phi entre 0 y pi sobre 2. Bien, y ahora es integrar, ¿sí? No era, las cuentas no son demasiado complicadas. Básicamente esto es un producto, así que puedo hacer la integral por separado de los tres, porque estoy integrando en un prisma. Entonces me queda 4 por, vamos a hacer la integral respecto de r, esto es de 0 a 2 de r3 de r, por la integral entre 0 y pi sobre 2 de, esta es la de phi, así que acá va coseno de phi, seno de phi, por la integral entre 0 y pi sobre 4 de nada, de 1. Bien, entonces acá nos queda 4 por la integral de r cubo, es r a la 4 sobre 4, entre 2 y 0 me queda 2 a la 4 sobre 4, menos 0, ¿no? Bueno, ya escribo esta que es pi sobre 4, esta de acá, pi sobre 4 menos 0, obviamente, y acá esta sale fácil haciendo u igual seno de phi, porque me queda el du coseno de phi, que es lo que tengo acá ahí, entonces tengo que integrar u, que es u cuadrado sobre 2, entonces en definitiva esto me queda seno cuadrado de phi evaluado entre 0 y pi sobre 2. Seno de phi sobre 2, perdón. La integral de u, que es u cuadrado sobre 2, así que seno cuadrado de phi sobre 2. Así que esta es un medio, ¿no? Porque seno lo evalúo en pi sobre 2, en 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1. Entonces esto me queda básicamente 4. Bueno, este 4 se me va con este, me queda pi por 2 a la 4 sobre 4, 2. ¿Sí? Este 4 acá y este 2 acá. Y acá que me queda esto es 2 a la 2, esto es 2, así que esto es 2 a la 3, me queda 2pi. ¿No? Así que esto me dio 2pi, no lo verifiqué, pero me puedo haber equivocado en alguna cuenta rápida, pero creo que está bien. Bien, y después tenemos una similar en algún sentido, que es esta ecuación, esta integral doble, que básicamente teníamos una elipse, ¿sí? X2 sobre 9 más Y2 sobre 4 me igual que R2. Bueno, no lo voy a dibujar. Una elipse. Y después teníamos un ángulo entre dos rectas, que era una así y otra así. No las voy a dibujar porque
lo primero una de las primeras cosas que podemos hacer es un cambio de variable lineal, como para transformar todo esto en lugar de una elipse, en una circunferencia, y estos ángulos quedan mucho más lindos también con ese cambio. Entonces podemos hacer, por ejemplo, u igual x sobre 3, b igual y sobre 2. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué nos queda? Esto nos queda u cuadrado. Fíjense que si quieren lo pueden pensar esto así, o lo pueden pensar como x igual 3u, perdón, y igual 2b. Entonces acá nos queda, si quieren pueden sustituir acá 3u, nos queda 3u cuadrado, o sea, se va el 9, creo que lo hicimos para eso, ¿no? No me queda u cuadrado más b cuadrado menor o igual que r cuadrado, esa es la condición esta que aparece acá. Y estas condiciones, fíjense que me quedan b menor o igual que u y b mayor o igual que menos u. ¿Está bien? Así que así me queda el dominio. Bueno, hay que hallar r para que esta integral me dé algo. Y ahí lo que cambiaba era cuánto daba la integral y eran los valores de r distintos que daban las opciones. Entonces, bueno, hay que hacer esta integral. ¿Cómo hacemos esta integral? Bueno, ahora con estas condiciones, capaz que sí vale la pena hacer el dibujo. Tenemos una circunferencia, que es la que tiene radio r. Y tenemos esta sección de acá. ¿Ven? V menor o igual que U, acá está U, acá está V. V igual U es esta que está acá, y V igual menos U es esta que está acá. Entonces la región donde tenemos que integrar la función esta, que es X, es acá. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda, ya podemos hacer el cambio a polares, obviamente, bueno, lo pueden hacer con cartesiana si quieren, pero con polares queda mucho más fácil. El cambio a polares que nos queda acá. Pero igual, antes de eso, vamos a escribir que esto es la integral en vamos a ponerle d' a este conjunto, la integral en d' de la función que era x, ahora es 3u, ¿sí? Du db, y no se olviden que acá tienen que poner el jacobiano del cambio de variable, que en este caso es 3 por 2, ¿no? Así que queda 6. Entonces hay que integrar esta función que es 18u. Bueno. Entonces, está. Bueno. Tenemos que... perdón, había ruidos en la calle. Vamos a integrar entonces con polares en este arco que aparece acá. Entonces lo que tenemos es la integral entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, la integral entre 0 y r de la función. La función es, acá creo que puse 18 y me olvidé sacar el 3, ¿no? O sea, esto era un 6 acá. Ahí está. 18, que lo dejo afuera. De la función u, o sea, el cambio ahora va a ser u igual rho coseno tita, v igual rho seno de tita. Entonces voy a tener que poner acá la función u en función de las coordenadas nuevas, o sea, rho coseno de tita, y tengo que poner el rho, que es el cambio variable, el jacobiano del cambio variable que acabo de hacer. Entonces esto es d rho de tita. Entonces acá de vuelta, esto me queda 18 por la integral, de vuelta podemos separar la integral entre 0 y r de rho cuadrado de rho, y la integral entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4 de coseno de tita. Entonces voy a borrar acá, si lo puedo hacer todo en la misma página. Bueno, obviamente esto es rho a la 3 sobre 3, entre 0 y r es r a la 3 sobre 3, así que el resultado me va quedando 18 por r a la 3 sobre 3 por la integral de coseno entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Entonces acá, bueno, lo pueden hacer, o sea, la integral de coseno, obviamente ya saben cuál es, lo evalúan, y eso les queda básicamente seno evaluado en pi sobre 4 menos seno evaluado en menos pi sobre 4, que es raíz de 2 sobre 2, que le va a quedar sumando, así le va a quedar raíz de 2. ¿Sí? O sea, le queda raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Y bueno, entonces acá lo que nos queda es, este 18 lo podemos escribir como
justo el 6 por 3 que teníamos, ¿no? Entonces 6 por 3 por R3 sobre 3 por raíz de 2. Entonces tenemos que hacer que 6 por raíz de 2 por R al cubo sea igual a 3 raíz de 2 sobre 4. Y acá sacamos R, ¿no? Entonces acá, a ver qué nos queda. Bueno, salen los raíz de 2. El 6 lo puedo escribir como 3 por 2. Entonces me queda 3 por 2 por R cubo igual 3 cuartos. Son los 3. Entonces R al cubo es 1 octavo, de donde R es 1 medio. ¿No? Y acá de vuelta lo que cambiaba era cuánto daba R, pero era básicamente lo mismo. O sea, la cuenta hasta acá era igual. Bien. Bueno, el de plano tangente. El de plano tangente también, bueno, todos los que quedan son bien de cuentas. Acá había dos partes. Primero había que hallar A. O sea, tenemos una función, tenemos un punto que tenemos que buscar A para que ese punto pertenezca al gráfico. Esto era simplemente, o sea, esto es como X y Z, evaluar la función en X y para que nos dé ese Z que aparece ahí. Entonces hacemos f de 0, 4a y queremos que esto nos dé 5a. Entonces, ¿cuánto es f de 0, 4a? F de 0, 4a es e a la 0 por 0 al cuadrado por 4a más 1. Quiero que esto me dé 5a, esto es 1, así que de acá sacamos que a tiene que ser 1. Bien, entonces a partir de ahora borro esto que ya sabemos que a es 1, listo, a es 1, y entonces el punto P con el que voy a trabajar es el 0, 4, 5. Y lo que nos piden es hallar el plano tangente por el 0, 4, 5. Y como se halla el plano tangente, bueno, necesito las derivas parciales. La deriva parcial, tengo que derivar esto. Entonces derivo a la xy respecto de x. Me queda y por e a la x por la derivada del paréntesis. Perdón, la derivada de esto por el paréntesis. Así que es x2 más y más 1 más e a la xy por la derivada de lo que está dentro del paréntesis respecto de x. Y la derivada, bueno, y esto si quieren ya lo podemos evaluar en el 0, 4. Que me queda, bueno, esto se va porque lo evalué en x igual 0. Esto no aparece. Acá me queda 1, así que me queda 4 por 4 más 1. 5 por 4, 20. Y después la derivada respecto de y en 0, 4, que es, voy a derivar, vamos a borrar acá. Derivamos de vuelta, la derivada de esto respecto de y es x por e a la xy. Acá se fue un y, me falta un y. X por e a la xy, que es la derivada de esta exponencial respecto de y, por lo que está en el paréntesis, más e a la xy por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis respecto de y, que es 1. Entonces acá evaluamos la derivada de esta. Perdón, acá escribí en 0,4 y todavía no la evalué, estaba hallando la función derivada parcial. Entonces la derivada cuando la evalúo en 0,4, que me queda, bueno, estoy evaluando en x igual 0, así que todo esto se va y evalúo esto en 0, me queda 1. ¿No? Esto me queda 0 y esto es un 1 que aparece acá, entonces es 1. Entonces, ¿cuál es el plano tangente? El plano tangente es, lo pueden escribir como z igual f de 0,4 más f sub x en 0,4 por x menos 0 más f sub y en 0,4 por y menos 4. Esto queda entonces z igual 5 más 20x más 1 por y menos 4. Entonces esta es la ecuación del plano tangente y en realidad lo que tenían como opciones era cuál de los siguientes puntos pertenece al plano tangente. Y en este caso creo que era el 0, menos 1, 0. En este caso a ver si esto verifica. Sí, creo que era este. Pero bueno, no importa. Lo que importa es las cuentitas que había que hacer, digamos. Bueno, y por último, el de Taylor, que también era de básicamente calcular cómo es tenemos toda la información acá para calcular el desarrollo de Taylor en el punto 1, 0, que es en el que nos piden el límite este. Bueno,
Porque ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer que este límite que está acá sea 0. La única manera de que este límite sea 0 es que los primeros términos del desarrollo de Taylor de G se vayan cancelando con todos estos. Entonces tenemos que hallar A, B, C, D, E y F para que coincidan con el desarrollo de Taylor de G. O sea, en definitiva tenemos que hallar cuáles son los A, B, C y D que quedan cuando hacemos el desarrollo de Taylor de G y lo expandimos. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de Taylor de G? En el 1, 0, vamos a escribir eso, el G de XY en el 1, 0 es G de 1, 0 más la derivada respecto de X en el 1, 0 por X menos 1 más la derivada respecto de Y en el 1, 0 por Y menos 0 más, y acá lo pueden escribir como 1/2 de la derivada parcial respecto de X dos veces en el 1, 0 por X menos 1 al cuadrado más 2 veces, porque se va a ir con este 2 que está acá, de eso como les guste más escribirlo a ustedes, 2 veces la derivada cruzada en el 1, 0 por X menos 1 por Y más, bueno, ya acabo de tener que borrar esto, más la derivada parcial respecto de Y en el 1, 0 por Y cuadrado. Bien, entonces acá, justo acá, tenemos todos los datos que tenemos que enchufar en el desarrollo de Taylor. Bueno, acá, como le puse un igual acá, le tengo que sumar el resto. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos acá? Este vale 0, este vale menos 1, este vale 0, este vale 2, este vale 0 y este de acá vale 1. Entonces lo voy a reescribir simplemente con los datos que tenemos ahora. Entonces me queda 0, no lo escribo, menos 1, así que me queda 1 menos X, 0 no lo escribo, más 1/2 por 2 por, ya desarrollo esto, X2 menos X más 1, más 0, más Y cuadrado. Puede que me haya equivocado en algo, pero vamos a revisar. A ver, 0, menos 1, 1 menos X, 1, 0, 0, 2, No, creo que está bien. Me puedo haber equivocado en las cuentas porque las estoy haciendo rápido, pero bueno, la idea era hacer esto. Entonces acá esto lo podemos escribir, lo vamos a escribir de vuelta como 1 menos X más, acá nos queda X2 menos 2X más 1, también porque este 2 se va con este, más Y cuadrado sobre 2. En este no se nos va el 2. Y entonces acá esto nos queda 1 menos 3X, no, perdón, 2. ¿Sí? O sea, este 1 con este 1. Después este menos X con este menos 2X, menos 3X. Y después tenemos más X2 y más Y cuadrado sobre 2. Entonces acá, en definitiva, este tiene que ser el valor de A, este el valor de B, C no parece 0, o sea, vamos a ir poniendo acá a ver si nos da. A tiene que ser 2, B tiene que ser menos 3, C 0, D 1, E, que es el término en X por Y, 0, F 1/2. Y acá tenemos que sumar todo esto. Entonces, menos 3 más 2 menos 1, con este 1 se va, 0, y la suma de todo esto me da 1/2. Que creo que era la correcta. Acá en las diferentes versiones era en lugar del 1, 0, en el 1, 1, no, en el 1, 1 lo sacamos al final, en el 0, 1 y con distintos valores acá de las derivadas, pero era siempre lo mismo, o sea, los términos que se iban eran otros, pero la cuentita al final era similar, llegaban a una expresión de este estilo, donde tenían que hallar los A, B, C, D, E y F y después sumarlos. Y bueno, y con eso acabo de terminar todos los ejercicios. Obviamente yo ya los había hecho y digamos, sabía cómo salían y además se supone que tengo que tener más práctica. Pero si quieren podemos repasar un poco. El de complejos era básicamente hacer algunas cuentitas con complejos, había que manejar bien, sobre todo esto, vi algunos que
que se les escapó esto, ¿no? Que z más w tenía que ser un múltiplo entero de 2pi por i. Muchos pusieron z más w igual 0. Y bueno, hay más soluciones que eso, ¿no? El de impropias es algo bueno, que es típico de cuando uno estudia una impropia, estudiar cómo se comporta la función en justamente los puntos problemáticos, y la información que se daba era cómo se comporta la función en los puntos problemáticos, con Taylor en el 0 y directamente con el límite equivalente en el infinito. Este de Fubini me parece que también es un clásico. Este era el más complicado, el que tenía varias sutilezas. El de sucesiones me parece que era bastante básico. Son nociones básicas de convergencia y acotación de sucesiones, que son las primeras cosas que vemos cuando vemos sucesiones. El de diferenciabilidad creo que les costó más de lo que pensé que les iba a costar, porque no sé por qué en realidad, quizás por cómo estaba diagramado la pregunta, puede ser. Pero en realidad los conceptos que había atrás, fíjense, ¿qué era lo que intentamos evaluar con esto? Primero, si sabían que una función de la cual dábamos solamente la información en dos rectas, en esta recta y en esta recta, si solamente tenemos esa información, no podemos decir nada de la continuidad ni de la diferenciabilidad, ¿no? Y eso era lo que evaluamos con la parte 1 y 3, ¿no? Tenemos solamente información en algunas rectas, no podemos decir nada del límite, de la continuidad, mucho menos de la diferenciabilidad. Y la otra parte que evaluamos era la parte más de cuando sí la función es diferenciable, es, bueno, que reconozcan, digamos, que esto implica la diferenciabilidad y que la diferenciabilidad implica la relación entre las derivadas direccionales y las derivadas parciales. Que eso también es de alguna manera parecido a lo que apareció en el segundo parcial. Y hay uno o dos ejercicios del práctico también. Y bueno, las integrales me parece que son... no hay mucho para decir, son integrales clásicas. Una integral en R3 que sale con esféricas de manera más o menos simple, y que con cilíndricas sale un poquito más complicado, pero no tanto, que también sale. Y bueno, una integral en R2 que también es un ejemplo típico de cambio de variable a polares o a polares generalizados, si quieren integrar el cambio lineal que hicimos primero con el cambio a polares. O sea, podrían hacer todo junto haciendo el cambio x igual 3 rho coseno de θ y igual 2 rho seno de θ, y acá el jacobiano da 6 rho. Bueno, podrían hacer eso directamente también. Pero bueno, después en polares es una zona súper fácil de recorrer. Bueno, esto es lo que hicimos recién. El plano tangente, de vuelta, tenían que saber derivar, básicamente, hallar las derivadas, evaluarlas, y bueno, y no mucho más. Escribir la ecuación del plano tangente y verificar qué punto pasaba por ahí. Y el de Taylor quizá era un poco más engorroso en las cuentas, no tanto, igual son 3-4 renglones de cuentas. Y bueno, tenían que armar el desarrollo de Taylor con esta información que tenían acá, y después, bueno, sumar. Así que bueno, ya volviendo otra vez al inicio. Sí, conversamos sobre el tiempo y bueno, claramente no les dio el tiempo para trabajar bien en todos los ejercicios. Los ejercicios que revisamos, sobre todo los que tenían 5 preguntas bien o más, me quedé muy conforme con cómo trabajaron los ejercicios. Las integrales las plantearon bien en general. Y bueno, todo lo que hicimos acá se lo vi hacer a alguno de ustedes en lo que escribieron. Incluso el de series, que era el más complicado, me quedé súper contento también con algunos argumentos que vi sobre dónde está el de series. Acá, sobre todo en el de que era la afirmación creo que más complicada. Bueno, esta era súper fácil, y esta con algún ejemplo la podían sacar fácil, y esta también con un ejemplo la podían sacar fácil, pero en general me parece que esta era la más complicada. Y vi argumentos que estaban buenísimos, así que nada,
Me quedé contento con eso. Pero bueno, sí, es cierto que uno está bajo más estrés, sobre todo en esta evaluación particular, que tenía muchas cosas nuevas para todos. Y bueno, y el tiempo fue un limitante, sí, lo vimos y bueno, por eso quisimos hacer una evaluación más global mirando lo que habían entregado. Así que bueno, nada, espero que les sirva un poco esta resolución, sobre todo también como para ver qué era lo que buscábamos evaluar, ¿no? O sea, intenté en cada ejercicio contarles, bueno, en algunos era muy claro, ¿no? O sea, en las integrales estamos evaluando que sepan integrar, pero, o sea, ¿qué estamos buscando con el de impropias? ¿Qué estamos buscando con el de complejos? ¿Qué estamos buscando con el de sucesiones? ¿Con el de diferenciabilidad? ¿Sí? O sea, como transparentar también eso, qué era lo que estamos evaluando y, y bueno, que ni que hablar que nosotros queremos que salve la mayor cantidad posible, eso ni que hablar. Así que bueno, nada más.